Que Dios les bendiga, qué gusto vernos en esta mañana, pueden tomar asiento. ¿Quiénes nos visitan el día de hoy por la primera vez? Ok, bienvenidos. Los que están en sus casas también conectados, les damos la bienvenida. Gracias por conectarse semana a semana a lo que Dios quiere hacer. Hoy tenemos un tiempo bastante especial. Al final, como les habían comentado, pues vamos a tener una presentación también de los maestros que van a estar entrenando en la parte de música a todos los que están interesados y los que hoy se pueden interesar de igual manera después de escuchar lo que van a escuchar, pues van a animarse también a eso. Vaya abriendo su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Igual si está en su casa, tome asiento, coja su Biblia, abra su aplicación. Si tiene la palabra física, pues es mucho mejor. Todavía a mí me encanta todavía tenerlo en físico, aunque me gusta también lo digital, pero hoy pues aprovechamos todo lo que tenemos a nuestra disposición. Muchas gracias. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer acá varios versos. Vamos a empezar en el capítulo 2, verso 27, y luego avanzamos al capítulo 3. Dice ahí: cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado a Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servían. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios de ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí vamos a hacer una pequeña reseña de lo que empezó en este libro de Primera de Samuel. Había un hombre llamado Elcana en el capítulo 1. Vemos el nombre de este hombre llamado Elcana, y él tenía dos mujeres. En ese tiempo se valía tener dos esposas. Ahora ni con una pueden, peor dos, pero en ese tiempo se valía. Y tenía una de sus esposas que se llamaba Ana, y la otra, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Lea la Biblia, ahí está el nombre de la otra. Pero la otra tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y la otra le molestaba porque no tenía hijos, porque en esos tiempos cuando una mujer no tenía hijos era como una maldición. Y cada año dice que iban a ofrecer sacrificios al Señor con su esposo, toda la familia, y esta mujer siempre le sacaba en cara y le decía: tú no tienes hijos, mira yo cuántos hijos le he dado a mi marido, a nuestro esposo, y tú ni uno. Y esto pues a ella le tenía mal, y un día ella se puso a orar con todo su corazón, con toda su pasión. Dice que a tal punto que solamente movía sus labios y no se escuchaba nada. Y el sacerdote se acerca y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Estás borracha? Dice: a esta hora del día, ¿cómo? Estoy con mi corazón triste. ¿Por qué? Porque no tengo hijos y le estoy pidiendo a Dios un hijo. Y este sacerdote le dijo: tranquila, que Dios escuche tu oración. Para el siguiente año ella ya se embarazó, dio a luz, y ella le había ofrecido a Dios que si Dios le regalaba un hijo, ella le iba a dejar en el templo para que crezca y que le sirva por toda su vida. Y el siguiente año el esposo dijo: vámonos nuevamente a ofrecer sacrificios al Señor. Y el esposo le dijo, Ana le dijo: no, necesito quedarme, no voy a ir hasta que el niño sea destetado, hasta que ya no tome el seno. ¿A los cuántos años dejan de tomar el seno? La mayoría. Al año. ¿Okay? La mayoría. Algunos a los 30 todavía están ahí, mamitis. No me hable, pastores, mi mamá. Y 1 año, 2 años quizá, pero imagínense, a los 2, digamos que 3 años. Antes las mujeres antiguas, ¿hasta cuántos, mi hermana? Hasta los 3. ¿Sigues todavía? Sigo todavía. Imagínense 3 años. Y a los 3 años ya fue y le dejó al templo. Como que usted diga: pastor, aquí le traigo a mi hijo. Hágase cargo, él va a servir en el templo. 3 años, ¿qué me hago? Ya tengo 3.
Y este sacerdote ya tenía 2 hijos, pero estos hijos estaban sirviendo de mala manera a Dios. A tal punto dice que estos hasta se acostaban con las mujeres que servían ahí en el templo. Imagínense eso. Y los sacerdotes, ellos tenían también la oportunidad de ser alimentados por los sacrificios que traían, o sea, la carne de los animales. ¿Y cómo lo hacían? Cogían un tenedor grande y lo clavaban ahí donde estaba todo, preparándose, y lo que salía, eso era para ellos. Pero estos no, dicen, déjame escoger, o mandaban a sus sirvientes que escojan lo mejor para servirse ellos. Y por eso aquí Dios manda a este hombre de Dios para que le dé este mensaje a Elí y le dice, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Vamos a seguir en el capítulo 3. Dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios, y de pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar, luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no reconocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel. En este mes vamos a empezar una temporada y vamos a hablar acerca del avivamiento. ¿Y qué significa avivamiento? ¿Qué entienden por avivamiento? ¿Qué es avivamiento para ustedes? A veces a los hijos le dicen: avívate, despierta, ¿sí? Tiene que ver con eso, con despertar. Y estaba buscando algunos significados acerca de avivamiento y me llamó mucho la atención esto que dice: incrementar la intensidad o la fuerza o la vivacidad a algo, incrementar la intensidad. ¿Cómo está su intensidad? En este día vamos a hablar acerca de nuestra intensidad con nuestro Dios. ¿Cómo está su intensidad con el Señor? En las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de cómo incrementar la intensidad en nuestras relaciones familiares, cómo incrementar la intensidad en las finanzas, cómo incrementar la intensidad en la salud, y cerramos este mes de avivamiento. Pero necesitamos empezar desde nosotros. No puedo pretender que se aviven mis hijos y que yo siga igual. No puedo pretender que se avive otras cosas y yo siga igual, porque de lo contrario puedo perder ese avivamiento. Usted y yo necesitamos incrementar la intensidad de nuestra relación con Dios. Cuando usted se convirtió, cuando conoció a Dios, ¿cómo estaba su relación con Él? ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Cómo leía la palabra de Dios? Donde haya, o empezaba con algún libro y seguía leyendo, aunque no entendía quizá algunas cosas, seguía leyendo. Y ahora, ¿cuánto le cuesta acercarse a esta palabra? ¿Cómo oraba a Dios? ¿Cómo oran ustedes cuando tienen una necesidad? ¿Cómo oran? ¿Con intensidad o así nomás?
Lloran, gimen, piden ayuda en oración. Por favor, ayúdenme a orar. Y oramos con esa intensidad, pero va pasando el tiempo y empezamos a dejar esa intensidad con la que habíamos comenzado. Ese fuego que estaba encendido en nosotros empieza a decaer. Y dice aquí que mientras tanto el Samuel estaba sirviendo al Señor, ayudando a Elí, y en esos días dice que los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Yo creo que estamos llegando a los últimos tiempos ya por muchos acontecimientos que estamos atravesando a nivel mundial, y vemos también cómo la palabra de Dios se ha vuelto escasa para muchos, y no porque no haya palabras, sino porque la gente está fría, se ha enfriado en el espíritu. Hay mucha gente que ya no se acerca a un lugar físico para congregarse, se queda en su casa y se quedan como que viendo Netflix o cualquier otra aplicación y haciendo zapping ahí con su control, viendo dónde está más chévere el culto, dónde está más chévere el servicio, donde les están motivando y no les hablan acerca de la confrontación, por ejemplo, con las cosas que no estamos haciendo de manera correcta. Entonces la gente ve, no, eso no me gusta, cambio. No me gusta, cambio. Ese pastor se ve más lindo, ahí me quedo. Y la gente pasa así. Y la palabra se ha vuelto escasa y hay mucha gente que está con escasez de palabra en su corazón. Y si las visiones eran poco comunes. La palabra nos dice en el Antiguo Testamento que en los postreros días también los jóvenes soñarían sueños y los ancianos ¿qué? Verían visiones. Si usted ya está viendo visiones, ya saben qué edad anda. Si recibe sueños, ya saben qué edad anda también. Dice, los jóvenes soñarán sueños. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Pero están soñando sueños de Dios o tienen pesadillas? Y los sueños y las visiones no tienen que ver con esto de que vaya con la chica y le diga, hey, soñé contigo, el Señor me habló, tú vas a ser mi esposa. Tuve esta visión, los dos caminando hacia el altar. Nada que ver, no tiene que ver con eso, sino con una revelación de la palabra para edificar a su iglesia. Entonces hay una escasez de la palabra de Dios en los corazones de la gente, y espero que usted se conecte con una comunidad y pueda crecer, sea que esté en línea o venga físicamente con nosotros. Conéctese, y les hemos dado oportunidad para que usted se conecte en línea con los grupos de amistad. Los días domingo hacemos las transmisiones y tenemos también nuestros servicios físicos. Tenemos mucha gente que hoy anda corriendo porque muchos comienzan clases mañana. Algunos me decían, hoy es el último día que puedo ir a hacer las compras de ciertas cosas porque ya mañana comienzan clases, la mochila, que los interiores, que los uniformes, que forrar los cuadernos, hacer las carátulas. Algunos todavía andan en esas. Y cuesta eso, de sentarse con los niños, ayudarles a hacer las carátulas. ¿Cuántos están haciendo todavía eso? Los demás, ni los útiles le compramos. Pero así nos tocaba, al menos en mi tiempo, que no es mucho. Teníamos que hacer carátulas, forrar cuadernos y de tal color, y eso era, pero y no es que forrábamos 2 o 3 cuadernos, eran los cuadernos que se forraban, y los libros, y todo por y poner nombre en todo, membrete a todo, hasta en los lápices, los esferos, porque si no se nos perdía y después ya llegábamos a casa y nos caían, ¿verdad? Y estamos dando la oportunidad para que la gente pueda acercarse a Dios y avivarse. Y hoy quiero hablar justamente acerca de esto. Dice que una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, pero la lámpara de Dios aún no se había apagado. La lámpara de Dios seguía prendida. Y el tema del día de hoy le he titulado Aún no se apaga. Y dice que Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó. Dios empieza a hablar a Samuel. Dios le llama por su nombre a Samuel y él no reconoce. La voz de Dios va corriendo donde Elí y le dice, Elí, me llamaste. Y Elí le dice, hey, no he sido yo, anda y sigue durmiendo. Y Elí, que era el sacerdote, había dejado de escuchar la voz de Dios. Elí era un hombre que servía a Dios, seguía sirviendo en el templo y no tenía la capacidad ya de escuchar la voz de Dios. Estaba ciego, pero sus oídos todavía funcionaban. Dice que cuando una persona empieza a perder uno de sus sentidos, sus otros sentidos se avivan más, ¿sí o no?
Una persona que no tiene su vista, su oído se vuelve más delicado, escucha las cosas más mínimas, se vuelve más fino su escuchar. Pero aquí con Elí no pasó eso. Él dice que estaba casi ciego, ya se había acostado y no escuchó la voz de Dios. Y Samuel, que estaba sirviendo, escuchó la voz de Dios, pero no reconoció que era la voz de Dios. Y aquí nos encontramos con dos generaciones. Una generación que le servía a Dios, que le sirvió a Dios, le seguía sirviendo y ya no reconocía la voz de Dios. Y vemos una generación nueva que se empieza a levantar, a la que Dios le habla, pero no reconoce esa voz de Dios y necesita todavía de esa otra generación para que le diga, esa es la voz de Dios. Por eso no podemos despreciar las generaciones, ni los jóvenes pueden decir, esa es la generación ya pasada, nada podemos aprender de ella, todavía pueden aprender. Y Samuel aprendió de Elí, aunque Elí no estaba conectado ya con la presencia de Dios, porque a la final, a la cuarta vez, recién le dijo, anda y di, tu siervo escucha. Ahí recién él se dio cuenta, pero antes de eso no se había dado cuenta. ¿En qué punto está usted? ¿Todavía está escuchando la voz de Dios? Cuando abre su palabra, ¿Dios todavía le habla o solamente se ha convertido en un libro nada más de historias, un libro histórico y no tiene nada que le llame la atención, que queme en su corazón y diga, esta palabra es para mí? Pero sabe una cosa, algo que me llama la atención acá es que la lámpara, dice de Dios, aún no se había apagado. La lámpara de Dios seguía todavía encendida. Y yo creo que la lámpara de Dios todavía sigue encendida en nuestra nación. No estoy hablando de una iglesia, sino estoy hablando a nivel de nuestro país. La lámpara de Dios todavía sigue encendida. Vemos malas noticias, vemos cómo hay asaltos, hay robos, hay sicariatos, hay un montón de cosas que nunca habían pasado, por ejemplo, acá en nuestra ciudad. Yo vi de un asalto que pasó justo donde estábamos antes como iglesia, en esta semana. Justo en el parqueadero de donde salíamos al reto para los hombres y para las mujeres. En ese parqueadero, en cinco motos hicieron un asalto. Nunca antes habíamos vivido algo así. Y hay muchas situaciones que se están presentando, pero sabe una cosa, la lámpara de Dios sigue encendida. Y mientras la lámpara de Dios sigue encendida, es nuestra responsabilidad elegir en qué lugar vamos a estar para escuchar su voz, o escucharla y dejarla pasar, o escucharla y seguir las instrucciones que Dios nos quiere dar. Elí se acostó, Elí estaba en el mismo lugar, porque antes había el tabernáculo. Era un lugar donde se acercaba la gente a adorar a Dios. Y dentro de todo este espacio del tabernáculo había el atrio, como el patio de afuera, la cancha de afuera que tenemos, ¿sí? Esa parte ahí habían cuartos donde los sacerdotes dormían. Y luego había un lugar santo donde se preparaban todos los sacrificios. Y luego tenían el lugar santísimo, digan que esta es la sala del lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. O sea, solo yo podía entrar. Ustedes se quedaban en el atrio. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. Y el sumo sacerdote, dentro de su vestimenta, tenía unas campanitas abajo. Entonces la gente escuchaba las campanitas y sabían que el sacerdote seguía vivo, porque si el sacerdote entraba en pecado, moría. Y el sacrificio a Dios ahí quedaba. Imagínense vivir con esa expectativa. Pero gracias a Dios que eso cambió por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que cambió todo eso. Y dice que ese velo que impedía que la gente entre al lugar santísimo se partió en dos y todos ahora podemos entrar libremente a adorar al Señor. En el lugar donde estemos, aquí como comunidad todos juntos, o cuando estamos en nuestras casas, acercarnos y adorar al Señor con libertad. Usted no necesita de ningún intermediario para entrar a la presencia de Dios. Lo único que necesita es arrepentirse de sus pecados, creer en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y por la fe aceptar esa obra que hizo en la cruz y
recibir ese perdón de pecados, su redención, la vida eterna y poder entrar con libertad a la presencia del Padre. No tenemos que hacer nada más. Nada más. Y dice la palabra que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Usted es ese templo del Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Que a donde usted va, la presencia de Dios va con usted. Parece que no me entendió. ¿Qué significa que la presencia de Dios vaya con usted? Y nos hemos olvidado de eso. Ya no somos conscientes que somos templo del Espíritu Santo, que Dios está en usted. Y como no hay conciencia de eso, en la iglesia estamos jijiji, jajaja, Dios te bendiga hermano, abrazamos a la gente y venimos con la esposa o el esposo de la mano para que vean que estamos bien, pero llegamos a casa y pateamos al perro y al gato. Nos olvidamos. Creen que la presencia de Dios se quedó aquí, cuando la presencia de Dios va con nosotros. Y donde usted va, la presencia de Dios está. Y quiere que le demuestre algo súper práctico. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros con mi familia siempre estamos expectantes de eso. Han ido a comer a algún restaurante los domingos, algunos salen a comer. Y llegan a algún local a comprar y está vacío. Y usted entra y de pronto la gente empieza a llegar. Y el lugar se llena. Y la dueña le dice, vea, vendrá más seguido. Qué buena espalda que ha tenido. Y no es la buena espalda, es la presencia de Dios en nosotros, es la presencia de Dios en su vida. Y a donde usted va, lleva bendición. Esa es la presencia de Dios. Y esa es la presencia de Dios que debemos cuidar en cada uno de nosotros. La lámpara de Dios aún está encendida. Muchos piensan que ya se les ha apagado. Dicen, estoy atravesando esta situación difícil de enfermedad, de finanzas, de división en mi casa. Estoy orando, Dios no me escucha. Le sirvo, Dios no me escucha. Le hablo, Dios no me escucha. Oro, doblo mis rodillas y no veo respuesta. Dios no me escucha. Pero la lámpara de Dios sigue encendida. ¿Y qué es lo que tiene que usted seguir haciendo? Seguir clamando, seguir sirviendo, seguir amando a Dios, seguir adorando a Dios, porque la presencia que Él nos dio se queda. Él no nos quita su presencia. Es nuestra responsabilidad mantener ese fuego encendido en cada uno de nosotros. Dios está en busca de personas que le sirvan. Dios está en busca de personas que estén cerca de su presencia. Samuel estaba ahí, dormido en el tabernáculo, dice, cerca del arca de Dios, cerca de la presencia de Dios, y es de allí cuando Dios le llamó. Y esa es una responsabilidad que debemos vivirla todos los días de nuestra vida. No solamente cuando venimos a la iglesia, me pongo la máscara de cristiano, de nacido de nuevo, agarro la Biblia o agarro mi teléfono con la aplicación lista para abrirla y llego y qué chévere, domingo soy cristiano y de lunes a sábado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de lunes a sábado? Yo le aseguro que si por alguna razón yo le pidiera a usted que me deje quedarme en su casa por una semana, ¿quién me daría posada por una semana? Gracias, los demás que el Señor. Voy a sus casas y me quedo con ustedes una semana. ¿Cómo se portarían? ¿Ah? ¿Cómo se portarían? ¿Cómo trataría a sus hijos? Mi amor, no te portes así. Baja la voz, mi amor. Mami, voy a lavar los platos. Me encanta lavar los platos. ¿Pongo alabanzas o pongo adoración, mami? ¿Ah? ¿Cómo se portarían? ¿Cómo se tratarían? Llega del trabajo enojado, enojada. Pues ay, el pastor, ¿cómo está, pastor? Dios le bendiga. Mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo te fue en el día? Difícil, pero bien, mi amor. Sigo confiando en el Señor. Aleluya. Vamos adelante. Solo porque está el pastor. Y nos olvidamos que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en nuestra casa todos los días a través de nosotros por el Espíritu Santo.
todos los días. Yo no sé en qué punto está usted. La lámpara de Dios sigue encendida. Usted puede ser como Elí, que ya no escucha la voz de Dios, ya no reconoce la voz de Dios. O usted está del otro lado, que está escuchando esa voz de Dios, pero no sabe quién le está hablando. Y por eso usted tiene que conectarse a los grupos de amistad, a los discipulados que tenemos, porque ahí usted va a aprender a reconocer esa voz del Señor que le está hablando, que le está dirigiendo a través del Espíritu Santo. ¿En qué punto está usted? Puede quedarse como Elí, de haber servido tanto y ya no escuchar la voz de Dios. O estar empezando, nuevitos que ya están escuchando la voz de Dios y no reconocen esa voz de Dios. Pero hoy usted tiene la oportunidad de elegir en qué lado estar y recordar que la lámpara de Dios sigue todavía encendida y usted tiene la oportunidad de que esa lámpara siga encendida y que usted pueda reconocer esa voz del Señor y tener un cambio de actitud, un cambio en su carácter, un cambio absolutamente en todo. Dice la palabra de Dios en Juan 7:37 que el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. No dice ríos de agua muerta. No dice ríos de agua amarga, dice ríos de agua viva. ¿Qué sale por su boca? De la abundancia del corazón habla la boca, sí. Por eso, ¿de qué se está llenando? ¿Se está llenando de reggaetón? ¿Se está llenando de Netflix? ¿Se está llenando de series? Y de eso habla. Hay gente que le habla de todas las series que se ha visto. De la abundancia del corazón habla su boca. Y necesitamos, como hijos de Dios, empezar a ser radicales también con las cosas que hacemos, con las cosas que vemos, con las cosas que elegimos, que entre en nuestra vida, que entre en nuestro corazón, y de esta manera guardemos la presencia de Dios en nosotros, esa presencia que la sentimos la primera vez cuando nos convertimos, cuando conocimos de Él, cuando nuestra vida fue transformada. ¿Se acuerdan la primera vez cuando usted recibió a Jesús en su vida? Dijo: voy a elegir, voy a abrazar la fe, voy a agarrarme de Jesús, voy a leer su palabra, voy a aprender, porque quiero que mi vida sea transformada. Y empezamos a caminar en ese proceso, avivados, encendidos. Quizá ni entendíamos muchas cosas, pero elegimos seguir al Señor. Cuando nosotros nos convertimos, mi hermano y yo nos acercamos a Dios, fuimos los primeros de mi casa. Y cuando nos convertimos, después dijimos: mamá, queremos ir a la iglesia. Nos dijo que no, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Yo no sabía ni dónde estaba Roma, pero era romano. Y nos quedamos en casa. Pero algo pasó en nosotros. Teníamos una Biblia que mi abuelito nos regaló, decía la Biblia latinoamericana. Y esa Biblia empezamos a leer. Y cada vez que la abríamos, algo nos hablaba. Y esa palabra nos sostuvo durante varios meses, que no podíamos ir a congregarnos. ¿Cuál es la palabra que usted lo sostiene cada día? ¿Cómo está su relación con Dios ahora? ¿Qué es lo que brota de su boca? ¿Qué es lo que brota de usted? ¿Ríos de agua viva o ríos de agua muerta? Pero pastor, estoy viviendo esto difícil, estoy atravesando esta situación complicada. Sí, pero hablar agua viva no quiere decir que neguemos la situación que estemos viviendo. Es aceptar lo que estamos viviendo, pero no voy a resignarme a vivir caminando en lo que estoy viviendo en este momento, sino que por la fe voy a avanzar, porque nos movemos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y yo creo que hoy va a ser mejor. Yo creo que mañana va a ser mejor. Yo creo que mi hogar puede ser mejor. Yo creo que mis hijos pueden acercarse al Señor, servirle y amarle como yo estoy anhelando que sea. Eso es lo que yo creo, pero hoy estoy viendo algo diferente. Sí, lo estoy viendo, pero no nos movemos por eso que vemos, nos movemos por lo que creemos.
La lámpara de Dios sigue encendida. La lámpara de Dios no se ha apagado. Así que mientras la lámpara sigue encendida, acérquese con fe a nuestro Padre Celestial. Derrame su corazón en su presencia. Siga pidiendo aquello que no ha recibido, porque en su momento usted lo va a recibir. Pero tiene que seguir creyendo. Tiene que seguir confiando que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Que lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Hoy todo es negro y todo es oscuro y no veo nada, no importa, siga avanzando por fe. No podemos detenernos, no podemos echarnos a morir. La lámpara de Dios sigue encendida. Y mientras su lámpara siga encendida, podemos clamar al Señor y el Señor nos va a escuchar. El Señor nos va a hablar. Y la palabra dice que también recibimos del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares más lejanos de la tierra. ¿Recibirán qué? Poder. Solos no podemos. Solos no podemos vivir una vida correcta en este mundo difícil. Solos no podemos hacer las cosas correctas en este mundo donde todos quieren hacerlo incorrecto. No podemos, pero con el poder del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Compartimos un posteo en esta semana en la página del Movimiento de Hombres que se hablaba acerca de esto, de que están buscando afeminar a los hombres. Y hablamos de una generación de esto de los alfas. Y ahora hay este otro movimiento que ahora han sido los betas. Recién me voy enterando de algunas cosas, me estoy poniendo al día. Los alfas, ¿quiénes son? Los hombres varoniles, machos, hombres. No los que maltratan a las mujeres, no, ni machistas ni nada, hombres. Y los betas son los que tienden a afeminarse. Y algo que levantó mucho polvo en estos días fue esto del beso que le había dado, ¿cómo se llama? ¿Ven lo que andan escuchando? Este cantante se besó con uno de sus coristas. Hay uno por ahí que anda vestido ya, usa vestidos y cosas así. Los betas. ¿Cuántos betas hay aquí? Uno. No, baja la mano. Todos así. Alfas. Y esta persona que hizo este posteo estaba chequeando antes de postear, estaba chequeando algunas cosas, a ver si es coherente en lo que, porque hay gente que habla una cosa, pero luego hace otra cosa y solamente dicen cosas para llamar la atención. Y en uno de sus posteos decía que él dejó de ir al gimnasio. Y dejó de ir al gimnasio, ¿y qué pasó? Y empecé a leer. Dice, dejé de ir al gimnasio porque muchas mujeres usan ropa demasiado provocativa y yo tengo que cuidar mis ojos. Y dejé de ir al gimnasio. Y claro, tenía chorrocientos de comentarios de gente a favor, de gente en contra, de gente que le dicen que es machista y todo por el estilo, pero es simplemente decisiones que debemos tomar, elecciones que debemos tomar para guardar lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo vamos a tomar ese tipo de elecciones o decisiones correctas? Con el poder del Espíritu Santo. Solos no podemos. Solos no podemos. Estamos en un mundo que está al revés. Yo salí a hacer compras el día viernes. Salí con mis hijas. Yo hago las compras de mi casa, por si acaso. Las compras del mes. Y llegaron 2 parejas de lesbianas. Y llegó una mamá con una hija, con uno de esos shorts, pero así, hasta acá, mostrando casi todo, y solo como en brasier, como dicen ahora, top. Era ya tarde, hacía frío, digo así, capaz que esté en la playa, pero... Y yo con el carrito trataba de ir por otro lado. Ay, vamos para acá, vamos al otro pasillo. Tenemos que mantener nuestra vida en santidad y en integridad.
¿Cuántas cosas usted se ha empezado a aceptar como normal en su vida? Que antes no era normal y ahora ya son normal. Va a un almuerzo y les invitan, les sirven licor a todo el mundo y usted igual acepta. Y antes no lo hacía. Antes ni a los labios. Y ahora ha cambiado. ¿Qué pasó? La lámpara de Dios sigue encendida. No desaproveche eso. No deje que la lámpara se apague en su vida, en su casa, en su relación con Él, para hacer los cambios que tenga que hacer ahora. Con Dios o somos o no somos. Usted elige. Dios no va a elegir por usted, usted va a elegir. Pero mientras la lámpara de Dios siga encendida, tenemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos ayer. Hoy usted tiene la oportunidad de ser mejor de lo que ha sido hasta ahora y buscar esa transformación interna día a día con el poder del Espíritu Santo. La lámpara de Dios sigue encendida. Hay hombres que ya no reconocen la voz de Dios. Hay hombres que reconocen pero no saben qué es la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios, pero no saben qué es la voz de Dios. Y necesitamos levantar una iglesia que reconozca la voz de Dios, que acepte la voz de Dios, que obedezca la voz de Dios. Samuel servía, dice, pero nunca antes había recibido un mensaje de él. Samuel todavía no conocía al Señor. Yo no sé cuántos de los que hoy están acá, cuántos de los que están conectados han escuchado o están escuchando la voz de Dios, pero todavía no le conocen. Vienen acá, pero todavía no le conocen. Quizá algunos sirven y todavía no le conocen. Necesitamos avivarnos. Póngale la mano al que está a su derecha y dígale, hey, avívate. No le haga así como a los hijos, avívate. 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 Pablo le dijo a uno de sus discípulos, aviva el don del fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, es nuestra responsabilidad. Mantener avivado el fuego, así como mantener el fuego avivado en el matrimonio. Y de eso vamos a ir hablando en las próximas semanas también. Este viernes tuve una cita con mi esposa. Mi esposa me dijo, mi amor, vamos a salir hoy. Le digo, está bien. Me dice, yo quiero crear nuevos momentos, recuerdos nuestros, porque a veces siempre salimos con los hijos y los recuerdos están como familia, pero como pareja, avive ese fuego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar más adelante, pero usted primero necesita avivar el fuego del don de Dios que está en usted. ¿Cómo está ese fuego de Dios? ¿Cómo está hoy? ¿Está escuchando la voz de Dios? ¿O ya no escucha la voz de Dios? ¿Está reconociendo la voz de Dios? ¿O ya no la reconoce? Es tiempo de avivarnos. Póngase de pies ahí donde usted está. Vamos a terminar esta primera parte. Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconocía. ¿Cuándo fue la última vez que usted reconoció la voz de Dios en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo consciente de que a donde usted va, la presencia de Dios va con usted? Y a donde va usted, va la bendición con usted. Y quizá está en esa disyuntiva. Si la bendición me sigue, pero en mi casa no hay bendición. No se preocupe, no se afane. Esa bendición le va a alcanzar. Esa bendición le va a alcanzar. Así que ahí donde usted está, no sé cómo está su relación con Dios hoy. No sé cómo está esa pasión hacia Él. Cómo está esa intensidad de relación con Dios. Avivamiento también se refiere con volver a dar vida a algo, a dar una nueva energía. ¿En qué área usted está muerto? Hoy necesita recibir esa vida que solo el Señor nos puede dar a través del Espíritu Santo.
Y lo primero que tú necesitas es acercarte al Padre a través de Jesús, ponerte a cuentas con Él. Si no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y si no sabes, pues necesitas nacer de nuevo igual. Así que ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Y por la fe dile: Padre, hoy elijo aceptar el milagro de Jesús en la cruz. Reconozco que he pecado, que te he fallado. Estoy lejos de ti y hoy elijo acercarme a ti. Quiero ser un hijo tuyo. Lléname de tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo. Quiero escuchar tu voz y seguirla. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.